día. Gracias a Dios por este día que nos concede reunirnos. Y día de Santa Cena en muchos lugares. Y entonces tenemos una reflexión, ¿verdad? Para este día. El Señor siempre nos ha concedido el privilegio de poder hablar de las cosas que vivimos en nuestros días y poder mirarlas a la luz de la Escritura, ¿verdad? Siempre a la luz de la Escritura. Y usted sabe, el tema de cada día, yo creo que diferente lugar donde vivamos es el precio de la gasolina, que está caro, que todo está encareciéndose. Y le decía a mi esposa que uno puede ver la bendición de Dios, ¿verdad? O sea, uno está atravesando igual la carestía, en cierto modo la escasez, ¿verdad? O sea, muchos quizá no tenemos el mismo ingreso que antes, pero podemos dar testimonio, ¿verdad?, de la mano de Dios que ha estado ahí sustentándonos. Y entonces Lucas 21 es un pasaje que escatológico, ¿verdad?, que habla de las cosas futuras, porque en él el Señor Jesús está respondiendo a la pregunta de los discípulos. Le está enseñando el templo de Jerusalén. Le dice: mira, Señor, qué hermosura, qué hermoso templo, qué hermoso lugar. Y le dice: de cierto, amén les digo, que llegará el día en el que no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad?, que todo va a ser destruido. Y entonces los discípulos le preguntan: Señor, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá? Y usted sabe, paralelo a Mateo 24, entonces el Señor dice: habrá guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, terremotos en diferentes lugares, hambres, pestes. Son cosas que, pues digamos, en nuestra historia contemporánea, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial para acá, pues hemos ido experimentando cada generación. Sin embargo, pues no sé si por qué no está ahorita en medio, ¿verdad?, con esa intensidad, sintiéndola con esa intensidad que no se había sentido en mucho tiempo. Pero el punto es de que el Señor, al final de este pasaje de Lucas 21, termina diciendo: cuando esto comience a suceder, esta es la Reina Valera contemporánea, dice: cuando esto comience a suceder, anímense. La versión 60 dice: erguíos, o sea, ponte firme, párate firme, afírmate, anímense y levanten la cabeza, porque su redención estará cerca. Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención estará cerca. Amén. Hacemos una palabra de oración. Padre Dios, te damos gracias en este día por la vida, por tu misericordia, por la oportunidad de poder reunirnos, adorar tu nombre, meditar en el consejo de tu palabra, Señor. Y te suplicamos tu misericordia para no solamente tener conocimiento, sino para poder poner por obra, y como tu misma palabra nos habla, oramos que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán, y que podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre que ha de juzgar, y delante del cual nos hemos de presentar todos, grandes y pequeños, Señor. Que tu misericordia nos ayude en aquel día y nos ayude mientras llegamos también a ese encuentro contigo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y pues otra de las cosas, ¿verdad?, que pues es terrible lo que estamos viviendo. No nos gozamos en nada, ¿verdad? En las discusiones políticas, pues mucha gente alegrándose, otros huyendo, pero al final lo tenemos que ver personal, ¿verdad? Todo, dice la Escritura que cada uno va a dar cuenta de sí. Dice: todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos vamos a ser juzgados. Entonces es importante pues que veamos este tema, porque ligándolo esto a la Santa Cena, a lo que le llamamos la Santa Cena, la comunión, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, dice: si ustedes se examinaran a sí mismos, no serían condenados. Dice: pero cuando beben la cena, toman la cena indignamente, dice, entonces Dios los castiga, dice ahí la Escritura, dice, para que no sean condenados con el mundo. Y entonces caemos en esta idea, la meditación de esta mañana, ¿verdad? La redención. La redención. Entonces vamos a ir desglosando un poquito, no nos va a dar tiempo de ver todo el tema de la redención, pero vamos a ver, como dicen algunos, un pincelazo, un panorama general y lo práctico para nosotros. No sé si alcance a ver allá en casa, pero la palabra redención es una palabra, aquí la palabra es una palabra griega, apolutrosis, una palabra compuesta de apo y lutrosis, o lutrón. Y entonces usted puede ver que tal cual significa redención, rescate, un sinónimo, pero compuesto me dice que apo es de una partícula que significa poner fuera, poner lejos de algo cercano, ya sea en lugar, tiempo o relación, o lo vamos a ir entendiendo un poquito más cuando lo apliquemos.
Entonces dice poner fuera en lugar, tiempo, relación, alejar del lugar, tiempo, relación. Y la palabra lutrón es, propiamente dice algo con que aflojar, ¿verdad? Así como cuando los hombres que trabajamos en la mecánica o en alguna herramienta, ¿verdad? Necesitamos alguna tuerca, se aprieta, entonces ya se vaya, ¿no? Lleva su W40 a ver si nos dan una comisión. Lleva la afloja todo, ¿no? Algo con que aflojar, soltar. Y como ejemplo o aplicándolo en lo práctico dice, y es pagar el precio de la redención, ¿verdad? Entonces, como igual si usted tiene alguna situación legal, ¿verdad? Jurídicamente quizá alcanzará o escucha del término fianza, ¿verdad? Entonces es algo que se paga para poder liberarlo, un precio de redención, un precio que se paga para poder liberarlo, una propiciación, lo cual ya nos indica o nos apunta a un contexto bíblico más profundo, el rescate, ¿va? Por su parte, la palabra hebrea es la palabra padá, que no es otra cosa más que pagar el valor de un rescate. Lo vamos a ir viendo luego, ahorita no es el concepto para los que apuntan, padá, pagar el valor de un rescate. Y entonces esa palabra rescate, al buscarla en el diccionario de etimologías, me dice que viene del latín recaptare, ¿no? Ya el recaptare ya le suena así como recapturar, volver a tomar. Y es precisamente uno de los 5 conceptos. Dice recobrar por precio o por fuerza, porque cuando el Señor habla con Israel, le dice, te redimiré de la mano de Egipto con brazo extendido. O sea, no te van a dejar ir, sino por la fuerza, ¿va? Entonces, recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha cogido, ha tomado. Por extensión, dice, recuperar cualquier cosa que pasó a mano ajena, ¿va? O sea, no le correspondía. Entonces, como cuando usted lo asaltan en la calle y de repente, no sé, su cámara, su teléfono, y lo encuentra ahí en el mercado negro, en una tienda de empeño, ¿verdad? Entonces, recuperar lo que pasó a mano ajena, ya sea por precio o por fuerza. Sinónimos, recuperar, recobrar, reconquistar, lo cual nos apunta hacia las relaciones personales, ¿verdad? Reconquistar. Un segundo concepto, dice, es cambiar o trocar, el trueque, cambiar o trocar oro u objetos preciosos por mercancías ordinarias, ¿no? ¿Se da cuenta lo que es rescate? Dice, cambiar o trocar oro u otros objetos preciosos por mercancías ordinarias. Es decir, que a veces no es tanto lo que cuesta algo, sino el valor que tiene, ¿verdad? Un regalo que le hicieron, un reloj, algo que uno fue a empeñar, los anillos de boda, qué sé yo. Y entonces para recuperarlos luego no paga uno el costo del material, sino quizá termina pagando más por el valor que tiene, ¿verdad? Entonces ya nos va apuntando a lo que es la redención. Dice el Señor, tu redención está cerca. Es decir que cuando uno camina en esta vida, quizá muchos acostumbrados por su físico, por su condición o su contexto familiar, ¿verdad? Creció, o mucha gente, le decía a mi esposa, veo que creció con un rechazo constante, un menosprecio constante, y así se acostumbran a crecer, ¿no? Entonces cuando viene el Señor y les quiere dar ese amor, por el que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, o a través de la gente que, pues hay gente que es amorosa, ¿eh? Por naturaleza, es un regalo de Dios, hay gente que nos cuesta un poquito más amar, pero el punto es que hay gente que no sabe recibir amor. Entonces, lo que quiero decir es que dice cambiar objetos preciosos por una mercancía ordinaria. Entonces, a veces cuesta recibir el amor porque uno dice, es que yo no lo valgo, o sea, o ¿por qué haces esto por mí, verdad? Número 3 dice liberar de un peligro, o sea, como tristemente una situación que, pues en países sudamericanos de México hacia el sur, ¿verdad? Se vive muy constantemente que alguien es secuestrado y entonces piden un rescate, ¿verdad? Entonces, liberar de un peligro, daño, trabajo, molestia, opresión, o sea, cuando no, pues, si quieres volver a tener a tu familiar, vas a tener que dar tanto y bajo esas circunstancias, y ya usted sabe, ¿no? Lo duro que es esa situación, quienes la han vivido. Número 4 se refiere también al tiempo, dice recobrar el tiempo o la ocasión perdidos. Y número 5, recuperar para uso algún objeto que se tenía olvidado, estropeado o perdido, ¿no? Entonces, ahí no sé si a usted le gusta igual ver videos, a mí me gusta, bueno, no dedico mucho tiempo, pero de vez en cuando veo videos ahí de gente coleccionista, ¿va? De autos, de monedas, de alguna cuestión que fue de edición limitada, ¿verdad? Entonces, dice recuperar algo que se había olvidado, estropeado, de gente que no sabe ni lo que tiene, ¿verdad? Hasta que lo cotiza y dice, wow, no sabía que esta estampita, este cuadro, este juguete, ¿verdad? Pudiera valer tanto. Entonces todo eso aplica en lo bíblico y en los conceptos prácticos, lo que es el concepto de redención, ¿no? Entonces cuando dice, cuando veas que todo esto comienza a suceder, ponte firme, alégrate, anímate,
porque tu redención está cerca. Entonces está cerca que veas el pago, que veas la liberación, que te saquen en donde no pertenecías. Entonces ya el Señor nos está indicando todo lo que es la redención. Mira, vamos a ver 3 aplicaciones. Le digo, no nos daría tiempo de ver todo a profundidad, pero con este panorama vamos a poder tener cumplir ese propósito de Dios en nuestro corazón, bueno, en nuestra vida, en su corazón de Dios, en nuestra vida. Amén. Entonces vamos a ver 3 aplicaciones de la palabra redención en la Biblia. La primera, Éxodo 8:23, de hecho creo que es la primera vez que aparece redención. El Señor mismo hablando dice, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. La Nueva Biblia de las Américas usa la palabra distinción, por eso le puse ahí distinción. Dice, yo pondré una distinción entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Entonces usted sabe que en el relato de las 10 plagas de Egipto no solamente fue que Dios libró a los primogénitos, ¿no?, tanto humanos como de animales, sino también dice que el pueblo de Egipto tenía tinieblas, dice, pero el pueblo de Israel en Gosén tenían luz, ¿no? Y entonces lo que le digo que nuestro día a día, yo platico con mis compañeros de trabajo y claro, todos los que tenemos la bendición, por la misericordia de Dios, tener un vehículo, pues tenemos que echar gasolina y veo unos que batallan y que se les acaba muy rápido. Yo digo, bueno, señor, o estaba viendo incluso cosas de la despensa, ¿no?, el jabón, lo que usted use. Digo, wow, Señor, yo lo compré con tiempo porque pensé que se iba a acabar, pero no se ha acabado, ¿verdad? Y nos pasa quizá como la viuda de Sarepta, ¿verdad?, que le dio a Dios primero en un tiempo crítico de escasez. De hecho, le dice, oye, al profeta, ¿sabe tu Dios que solamente tengo este último puñado de harina y aceite para prepararlo, cocinarlo, comerlo y dejarnos morir, ¿no?, mi hijo y yo? Y por darle primero a Dios en un momento crítico, por disponer su corazón, el profeta le da una palabra, ¿verdad?, de Dios. Le dice, así dice el Señor, dame primero y no escaseará el vino ni el aceite. Y entonces dice que vivieron muchos días, no en abundancia, pero suficiente para vivir, ¿verdad? Entonces, igual, no sé, quizá los que somos hijos de Dios podemos dar ese testimonio, no porque uno sea bueno, sea más merecedor, sea mejor que nadie, sino como le dijo Dios a Israel, ¿verdad?, no es por tu justicia, sino porque ellos son más malos que tú, ¿no? Entonces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Dios es la gracia de Dios, está ahí haciendo una distinción. Obviamente la última plaga de los primogénitos, usted sabe, los que estaban en casa, que habían participado del Cordero, que es una figura de Cristo, y untado esa sangre en sus dinteles, en sus puertas, dice el ángel de la muerte pasó sobre ellos, lo que se conoce como el pesaje, el Passover, pasar sobre, eso es, ¿verdad?, la distinción. Luego ya viene el apóstol Pablo a los Efesios 1:7, le dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, ¿verdad? Entonces, la Biblia es muy clara y dice, Dios no da por inocente al culpable, la paga del pecado es muerte, y creo que su sentencia no cambió, pero entonces por eso dice el apóstol Pablo, el perdón según las riquezas de su gracia, ¿no? Entonces, es decir, no lo merecíamos, lo vamos a ver un poco más adelante, un pasaje de Job, las condicionantes de esto, pero al menos la oferta, la oportunidad, ¿verdad?, de ponernos a cuentas con Dios, de ser perdonados, porque todos hemos pecado, dice Romanos 3:23, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado. Pablo a Timoteo le compartía el Evangelio, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿no? Ese es el Evangelio. Entonces, el punto aquí es de que el perdón de pecados es un sinónimo de redención en la Biblia, pero siempre lo apunta a que no es porque uno lo merezca, es porque no había otra oportunidad y que al final manifiesta el amor de Dios, como el apóstol Pablo lo desarrolla en sus cartas, ¿verdad? Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y él dice, puede ser que uno, permítame parafrasear, que uno le dé un riñón a un pariente, a un amigo cercano, alguien que estima, ¿no? En cuestión de vida o muerte, ¿eh? Se puede ser que alguien muera por un justo, pero sin embargo en Cristo, dice, fue el justo por los injustos para llevarnos a Dios, y en eso se muestra el amor de Dios para con nosotros, amén. Luego Romanos 8:23 dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, está hablando de la creación, que la creación gime porque fue sujeta a vanidad, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, ahí usa la palabra adopción, dice la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Me gusta cómo dice la Nueva Traducción Viviente, dice, los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo, entonces, ¿qué es la redención del cuerpo? Dice aquí, que el cuerpo sea liberado del pecado
y del sufrimiento, ¿va? Entonces es como cuando se cumple la escritura, lo que vio Juan, lo que Dios le dijo a Juan en Apocalipsis. Dice, no habrá más tristeza, ni más llanto, ni más muerte, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy caminamos y en cualquier momento estamos expuestos a enfermarnos, a tener un accidente, a perder uno de nuestros miembros, ¿verdad? A enfrentar una situación crítica que nos va a traer sufrimiento y dolor, y que lo vamos a experimentar en el cuerpo. Por eso dice, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, este pasaje de Romanos 8:23, dice que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento, porque también pues caminamos aquí y somos carne, dijo Mort, ¿verdad? Y en cualquier momento estamos tentados, por eso dice, libres del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo, dice aquí el nuevo cuerpo, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Entonces no vamos aunque es una vida espiritual, ¿verdad? Pero la vida eterna, tal cual como Jesús se manifiesta una vez resucitado ante los discípulos, ¿verdad? Le dice, un espíritu no tiene carne y hueso como ustedes ven que tengo. O sea, por eso a Judas le dice, pon tu mano, ¿verdad? O sea, no era un espíritu lo que estaban viendo, sino que era un cuerpo glorificado. Por eso dice ahí, incluido el nuevo cuerpo que Él nos prometió. Amén. Entonces todo eso es la redención, por eso dice, tu redención está cerca. Puede ser que te libren de la situación que estás por enfrentar, puede ser que enfrentemos la muerte, pero que al final recibamos el cumplimiento de las promesas de Dios, porque igual hay gente que dice, ¿por qué Dios no libró a mi padre, a mi familiar de la muerte? Y se nos olvida que en los Salmos está escrito, Dios dejó escrito que grata es al Señor la muerte de sus santos, porque es la manera como están con Él y sin lugar a dudas están en un lugar mejor, amén. O el que tiene un hijo pequeño y que ha padecido alguna enfermedad terminal y que el niño en sus palabras decía, papi, me duele, ya no quiero sufrir. Claro, es algo bien duro, ¿verdad? Y solo los que lo han atravesado. Pero al final el Señor cumple su palabra y dice, bueno, entonces de delante de la aflicción es quitado el justo y entonces los lleva con Él, amén. Ahora quiero decirle que para esto de la redención, según la Escritura, había una ley para poder redimir, así como está una ley, ¿verdad? Toda ley, o creo que sí podemos entender que hay una ley general y luego hay regulaciones, ¿verdad? Un reglamento. Bueno, ¿cómo vamos a aplicar esa ley? En Números 18:15 vemos esta ley. Números 18:15 no avanzó aquí, perdón. Números 18:15 vemos cómo está la ley. Fíjese, el Señor de la ley que le dio a Moisés le dice, todo lo que abre matriz, es decir, como la Virgen María, ¿no? Una vez que su primogénito fue el Señor Jesús, entonces dice, todo lo que abre matriz será llamado santo al Señor, ¿verdad? Entonces todo lo que abre matriz, lo primero, de toda carne, que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, le está diciendo al sacerdote. Pero harás que se derrima el primogénito del hombre. Ponga atención aquí porque dice también, harás redimir el primogénito del animal inmundo. Entonces no solamente el primogénito del hombre, sino aún del animal. Ahorita vamos a ver a quién consideraban un animal inmundo. Dice ahí, de un mes harás efectuar el rescate de ellos, es un sinónimo de redención, rescate. Rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 siclos. Y es por eso que el pueblo de Israel hasta hoy maneja el shekel, no sé si lo digo bien, el shekel, su moneda, porque fue una moneda que instituyó Dios mismo, ¿no? Los siclos, un peso de plata. Por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Dice, más el primogénito de vaca, primogénito de oveja y primogénito de cabra, no redimirás, sino que santificados son, la sangre de ellos rociarás. Es decir, que de esos animales, vaca, oveja y cabra, no había redención para ellos. Eran santificados, eran apartados y definitivamente para morir, ¿verdad? Como dice Juan 3:16, todo aquel que en él cree no se pierda, el Hijo unigénito, ¿verdad? Entonces el mismo género, pero el primogénito también, porque es el primer género del Padre. Amén. Entonces dice, la sangre de ellos rociarás sobre el altar, quemarás la grosura, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Entonces quiero que vea que en esto, o sea, si usted no sacrificaba o si no estaba dispuesto a ofrecer ese primer animalito de vaca, oveja o cabra, simplemente quizá el animalito dejaba de producir, ¿verdad? Entonces por eso le puse ahí, para recibir vida, se debe dar primero vida, ¿eh? O sea, vida por vida. Y es por eso un ejemplo como la mamá de Samuel, la mujer, Ana, ¿verdad? Dice que no tenía hijos y cuando le pide a Dios un primogénito, le promete a Dios, le dice, dame un hijo varón, muy específicamente, no le dice, lo que me des está bien, le dice, no, dame un hijo varón, yo lo voy a dedicar para ti todos los días de su vida, ¿verdad?
y va a quedar en tu casa y te va a servir para siempre. Y dice que el Señor le agradó, le concedió su petición, pero no solo eso, sino que después de cumplir ella su palabra, Dios le dio más hijos por la vida de Samuel. Entonces, para poder recibir vida, es lo que nos enseña esto, o sea, tienes que dar vida. Ahora, la buena noticia para nosotros es que tanto de animales como de hombres o de género humano, por eso es que redunda la Escritura en la figura que Dios en su sabiduría y en su plan trazó, que Él iba a sustituirnos y dar su vida por nosotros. Hay gente que no entiende, dice, bueno, ¿por qué no simplemente morimos y ya, verdad? Porque tuvo que venir Cristo a morir por nosotros. Era un plan de Dios, ¿no? Porque nosotros no teníamos en esa estimación, ese valor suficiente para poder equiparar nuestra culpa. Déjese usted de Adán y Eva la culpa personal, porque algo que meditaba en la semana, ¿verdad? O sea, le digo, mucha gente se alegra de la cuestión política hacia México, hacia Cuba, muy tenso. Uno no quisiera estar en los zapatos de esos políticos. Pero el punto es, yo recapacitaba para mí, digo, pero al final todos vamos a ser juzgados. Y entonces estaba estudiando el juicio de Dios en la Biblia y Pablo establece y dice, ¿verdad? Dice que hemos de ser juzgados por la ley de la libertad. Y la tendríamos que estudiar por sí misma. Pero básicamente lo que te está diciendo esa ley de la libertad es que tú decidiste, ¿no? Tú y yo decidimos, o sea, no es como que entiende Dios nuestro contexto, lo que nos orilló, lo entiende, pero no nos justifica, ¿va? A poder hacer algo, a poder tomar dinero que no era de nosotros, defraudar y cometer todos los pecados que cometemos, ¿no? Ya déjese usted de esa gente, cada uno de nosotros libremente tomamos la decisión. Entonces, bueno, lo que quiero decir es de que la paga del pecado es muerte, y entonces por eso que como todos hemos fallado, todos hemos pecado, entonces viene Cristo a sustituirnos, a dar su vida por nosotros para que podamos tener esa vida de Dios y con Dios. Amén. Eso es en cuanto a la ley. Y ahora mire, dice aquí que el animal inmundo, ¿verdad? Levítico 11, por su parte, nos dice a qué se refiere Dios con un animal inmundo. ¿Cómo voy a saber quién es inmundo y quién no? Ahorita le doy la aplicación para nosotros. Pero entonces dice la Escritura, todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ¿no? O sea, usted sabe los animalitos, ¿verdad? Que tienen su pezuña hendida. Dice, ni rumia. Entonces hay gente que no sabe lo que es rumiar, ¿no? O sea, la gente va a disculparnos a la gente de ciudad, ¿no? Que no sabemos lo que es que los animalitos rumien. Los que viven en campo, pues saben, ¿no? O sea, usted por eso ve a las vacas como si masticaran chicle, ¿verdad? E incluso dicen que tienen 7 estómagos. Yo me quedé con la idea de que eran 2, pero bueno. El punto es de que su sistema digestivo, comen, lo llevan, lo regresan, así como que lo regurgitan, lo vuelven a masticar, lo remuelen, lo vuelven a procesar. Entonces es gente que, la figura es que rumiar es constantemente estar meditando, ¿eh? Meditando en la palabra, meditando en la palabra, meditando en la palabra, entenderlo. Y la pezuña hendida es poder hacer la separación, ¿verdad? Lo santo y lo profano, lo moral y lo inmoral, lo bueno y lo malo, etcétera. Y no caer en aquello que el Señor nos advirtió o la Escritura nos advierte, ¿verdad? Que dice, llegará el día en el que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno, ¿no? Que son cosas que vivimos hoy día más que nunca. Eso se refiere a la figura de tener pezuña hendida y rumiar. Dice, a ese lo tendrás por inmundo. Cualquiera que los tocare será inmundo, y de todos los animales que andan en 4 patas, tendrás por inmundo cualquiera que ande sobre sus garras, ¿no? Y entonces aquí es un juego de palabras en el hebreo, porque andar en 4 patas, bueno, un animalito pues serían patas delanteras y sus patas traseras, ¿va? Entonces acuérdese que en la figura, de hecho, había un orden para poner la ofrenda en el altar cuando el sacerdote lo sacrificaba y destazaba respectivamente. Nos habla de obras y nos habla de caminos, ¿no? Pero la palabra inmundo por sí misma significa contaminado, y entonces ahí tendríamos que estudiar la contaminación, ¿verdad? ¿Cómo se contamina? Y muy fácil se lo pongo en palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Dice, no contamina al hombre lo que entra, porque lo criticaban de que los discípulos en aquel tiempo no se lavaban las manos como un rito religioso. Pero entonces decía, es que ustedes no entienden que no contamina al hombre lo que entra porque entra y sale a la letrina. Obviamente yo entiendo hoy que sí se debe lavar las manos por cuestiones de higiene, pero religiosamente o ritualmente a veces eso no lo contamina porque va a la letrina. Pero dice el Señor, sin embargo, lo que sale del corazón del hombre. Y entonces, ¿usted no ha tenido malos pensamientos? Dice la Biblia que, por decir, Esaú, dice, se consolaba con darle muerte a su hermano Jacob por la herencia que le quitó. Y esa idea lo consolaba. Ese era un mal pensamiento, ¿verdad? Cuando vemos a
a Tamar, ¿verdad? Bueno, no a Tamar precisamente, se me dio ahorita el nombre del personaje, pero la hermana de Absalón, que es abusada, y entonces dice que el hermano para tratar de abusar de ella, pide consejo a una persona inicua, a una persona ociosa, un mal pensamiento. Y así nos podemos ir, y usted y yo nos podemos sorprender de abrir las noticias, las redes sociales, y cómo es que la gente piensa en hacer el mal, ¿no? Montachoques y cosas, malos pensamientos. Y dice la Escritura, eso, como sale del corazón del hombre, eso es un mal pensamiento. Pero obviamente dice los robos, los hurtos, los homicidios, el defraudar, no se diga adulterios, fornicaciones, cosas que se hacen con todo el cuerpo. Dice, esas cosas son las que contaminan al hombre, porque salen del corazón. Amén. Entonces ahí se aplica para nosotros. O sea, ¿me está diciendo animal? No, no, no. Estoy diciendo que es una figura, ¿verdad? Es una figura que al final no tendría nada de malo, porque el hombre fue creado el mismo día que el animal. De hecho, fue creado en el relato de Génesis, primero los animales y el último fue el hombre, ¿verdad? Es por eso que cuando ponen las pruebas de carbono 14, claro, o sea, el animal es más viejo que el ser humano. Bueno, pero entonces vuelvo aquí al punto de inmundo, y entonces dice anda sobre cuatro patas. Entonces sus obras y sus caminos lo vamos hilando con la pezuña hendida y rumiar. Entonces no meditan en la palabra, hacen lo que bien les parece, no distinguen entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo. Y entonces dice ahí que anda sobre sus garras, ¿no? Entonces ahí leo que es un juego de palabras en el hebreo, ¿verdad? Entonces dice ahí mano es opresión, es kaf, es opresión, las patas son malos caminos, y las garras ya usa una palabra que tiene que ver con lastimar, triturar los huesos, quebrantar el espíritu, ¿no? Entonces usted tiene que ver qué tipo de persona es, ¿verdad? Es alguien que lastima con palabras hipócritas, ¿verdad? O sea, ay querida, qué bien te ves, qué gusto verte, ¿no? Hermano, qué gusto verlo. Quizá andemos sobre nuestras garras, ¿no? Que son para desgarrar precisamente, ¿no? Para triturar, para lastimar. Quizá como el mismo Judas, ¿verdad? Que el Señor se lo dice amigo, Tairos, le dice, Tairos, con un beso entregas al maestro. Entonces hay besos que son besos traicioneros, ¿verdad? Pero entonces a eso se refiere, y entonces ahí donde, aplicándolo a nuestra vida, claro, o sea, yo necesito un redentor, porque todos tenemos malos pensamientos, todos en algún momento no hemos decidido, ¿verdad?, separar lo limpio de lo inmundo, lo santo de lo profano, lo bueno de lo malo, y terminamos haciendo lo malo, como dice ahí Romanos 7, esa lucha constante, ¿verdad?, entre el espíritu y la carne. Pero entonces dice ahí eso, ese animal inmundo, acuérdense que entonces no era que Dios estuviera desechando, porque como humanos quizás solamente nos desechamos, si tú eres un inmundo. No, en la ley de Dios estaba diciendo, vamos a regresar aquí, ¿verdad? Aquí. Números 18, dice, hará redimir el primogénito de animal inmundo. Amén. Entonces Dios estaba previendo eso, y luego ahí en Hechos capítulo 10 usted puede ver el cumplimiento de la figura, como al apóstol Pedro, ahora Dios le muestra un lienzo que desciende del cielo, y dice ahí, con animales, con cuadrúpedos, con reptiles, con fieras, con aves inmundas. Y le dice la voz, ¿verdad? Pedro, levántate, mata y come. Y dice, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca jamás, ¿verdad? Él dice, Pedro, lo que yo limpié, no lo llames tú común, no lo llames ordinario. No, común es que sigue compartiendo, es partiéndose en dos partes, ¿verdad? Compartiendo lo espiritual con lo profano, con lo inmundo. Entonces yo lo limpié, no lo llames tú común. Entonces, pero usted y yo, le repito, somos gente que hemos tenido malos pensamientos, que nos hemos contaminado. La buena noticia es que hubo uno que nos redimió de todo eso, de toda esa maldad, obviamente para andar en nueva vida, ¿verdad? No es como, bueno, pues ya Cristo dio su vida por nosotros y voy a seguir igual. Pues no se trata de eso, ¿verdad? Tiene que haber un fruto de arrepentimiento. Y luego le quiero compartir Éxodo 13:13, hablando de la ley de la redención para los animalitos. Le dice el Señor al pueblo de Israel, dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. Yo le pregunto, ¿se acuerda cuando el Señor Jesús va a entrar a Jerusalén? No entra en un caballo como un rey, sino que le dice a los discípulos, vayan ahí a la aldea, van a encontrar a un asno, un pollino, atado juntamente con su madre. Y dice, palabras del Señor Jesús, palabras hermosas, dice, desátenlo. Y le van a preguntar a quien diga, ¿por qué lo desatas? Le va a decir, porque el Señor lo necesita. Entonces eso nos habla también a nosotros, porque a veces, así como el burrito, usted sabe los cuentos que han hecho, ¿va?
de que el burrito podía pensar y decir, ay, me están poniendo palmas en el camino y exaltándome, dando voces porque yo vengo aquí. Pero no, no es por ti, es por el que traes arriba. Amén. Y que al final, entonces, de acuerdo a Éxodo 13:13, es que el Señor figuradamente estaba anunciando, Él es no solamente el Mesías, sino el Redentor. ¿Verdad? Dice, todo asno vas a redimir con un cordero. Porque si no lo haces, si no lo redimes, vas a tener que quebrar el animalito va a morir. Quizá porque era una mezcla, ¿verdad? El asno es una mezcla de burro y caballo, ¿verdad? El asno, creo que sí es, ¿verdad? Pero el punto es que la ley especificaba claramente. Dice, a ese asno con un cordero. Entonces el Señor cuando entra, lo que conocemos como la entrada triunfal, en Jerusalén, en un pollino, en un asno, es porque entonces estaba indicando, Él es el que redime, Él es el cordero que redime a los asnos. Y que van a recibir y que van a ser aclamados por el que llevan, por la presencia que llevan encima, no por ellos, sino por la presencia. Vas a ser liberado porque el Señor te necesita, pero la gloria es para el que traes arriba de ti, la presencia que portas, amén. Está hermosa esa figura, ¿no? Ahora fíjese, quiero hablarle de las cosas, le digo, no nos da tiempo, usted busque en su concordancia, por favor, ponga ahí redimido, redención, y va a encontrar de todas las cosas que el Señor nos redime. A mí me gustaría compartirle 3. Primero de Reyes 1:29, el rey David dice, el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. ¿De qué nos redime el Señor? Y acuérdese que entonces redención es alguien que paga el precio, aunque no lo valgas. ¿Sabes? ¿Quién va a dar algo por mí? Dice, acuérdese que vimos que un concepto es que pagar oro o piedras preciosas por algo ordinario, ¿no? Pagar más del valor que tiene, ¿me está explicando? Entonces dice el rey, Jehová ha redimido mi alma de toda angustia, de toda angustia. Angustia es problema, tribulación, estrechez, enfrentar a un oponente, de todo eso, ¿sí? Entonces, partimos del verso que dice, cuando veas que estas cosas comienzan a suceder, párate firme, erguíos y alza tu cabeza porque tu redención está cerca. Entonces, le digo, es muy triste ver toda la corrupción que hay en muchos gobiernos. Me tocó ver uno de un ciudadano que va a hacer su denuncia y le dicen, va, es mi palabra contra la tuya. A veces uno no encuentra justicia. Y a mí me sorprende porque entonces hemos visto, la Escritura claramente dice que la justicia no está en esta tierra, dice que la justicia mora allá con el Señor. Sin embargo, estaba leyendo uno de los profetas, no me acuerdo ahorita cuál, pero dice que la verdad brotará de la tierra. Entonces, a pesar de que la gente hoy dice la verdad es relativa, tú tienes tu verdad, yo mi verdad, dice la palabra de Dios, que la verdad va a brotar de la tierra. Palabras del Señor Jesús, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, nada escondido que no haya de salir a la luz. La verdad va a brotar de la tierra. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Aquel que está padeciendo una injusticia, una situación difícil, una angustia, como dice Primero de Reyes 1:29, que no le estoy diciendo que sea fácil, pero la promesa de Dios es que Él nos va a redimir de toda angustia. Y entonces, como dijo Salomón en Eclesiastés, no te alegres, no te preocupes, dice, porque sobre un alto vigila a uno más alto, y uno más alto sobre ellos, el Altísimo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que así como el Señor Jesús comentó aquella parábola de la viuda, dice que ella se enfrentó a un juez que ni temía a Dios ni temía a hombre, pero que ella decía, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y que el juez dice, miren la respuesta del juez injusto, ¿verdad? Que dice que aunque ni temo a Dios, ni temo a hombre, para que esta mujer no me fastidie, no me come la paciencia, atiéndanla, ¿verdad? Y dice el Señor, dice, si eso hizo el juez injusto, cuánto más vuestro Padre no se apurará a responder a aquellos que claman a Él de día y de noche. Dios redime nuestra alma de toda angustia. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo, está hablando de Jesús, de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, de toda iniquidad, usted sabe, el que ha estudiado, hay pecado, transgresión, iniquidad, que ya tiene una afectación espiritual o incluso física. Hay gente que pecamos y no nos pasa nada, y eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo con nuestra manera de vivir. Le digo porque entonces ahorita que vamos a participar de la cena, 1 Corintios 11 claramente dice, no lo tomes indignamente, no sea que, porque algunos que la han tomado indignamente, dice, unos han sido debilitados, otros se han enfermado y otros incluso han muerto. ¿Para qué lo hace el Señor? Para que no seas condenado con el mundo. Pero entonces dice la Escritura,
Dios nos redime de toda iniquidad. Entonces no es algo como que tú por tus medios lo puedas hacer, pero es así, de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Deuteronomio 21:8, andar en vida nueva. Dice, aquí es una situación específica, dice que cuando se encontrara un muerto en el camino, dice que tenían que medir la distancia a la ciudad más cercana, y los ancianos de la ciudad no solamente que dejaran el cadáver ahí o lo sepultaran, sino que tenían que hacer un sacrificio para, o sea, dice, si no se supiere, dice, perdón, si no se supiere cómo murió, quién lo mató, dicen, van a ofrecer un sacrificio, y entonces dice, van a orar, dice, perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Entonces le digo, es lamentable lo que vivimos a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, no solamente un cierto país o tercermundista, también los de primer mundo. Tienen desaparecidos, tienen gente que muere. Cuando estudiamos los derramamientos de sangre en la Biblia, sangre inocente, se lo tengo que decir, entran los abortos, entra todos aquellos hombres que en su naturaleza masculina, macho, le quitan la virginidad a muchas mujeres. Todo eso es sangre derramada. Y dice la Escritura, desde Abel, ¿verdad? Dice, las sangres de tu hermano claman a mí desde la tierra. Nosotros simplemente oímos y nos lamentamos, pero en lo espiritual, nuestra sangre tiene una voz que clama a Dios por la justicia, y que Dios, por ser Dios, sabe todas las cosas, pero aparte está ese código en nuestra sangre, ¿no? Hay una voz, por eso dice Hebreos, dice la voz, la sangre que habla mejor que la sangre de Abel, que es reconocido como justo, y refiriéndose a la sangre de Cristo. Cuando Jesús es crucificado, se acuerda que Pilato no lo quería soltar, dice, que yo no he hallado nada digno de muerte en este hombre, y la gente, dice, incitada por la gente religiosa de su época, dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y se adquirieron maldición. Amén. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que yo no sé en qué tipo de situación esté usted, ¿no? Si ha abortado, y aunque puede decir, bueno, es que es legal en mi país, etcétera, lo que sea, sepa que delante de Dios la sangre clama y pide justicia, independientemente de lo que crea, porque o viva o sea legal o ilegal en su país, porque dijo Dios, toda sangre derramaré, ¿no? Sea de bestia o sea de hombre, yo voy a hacer justicia. Es el vengador de la sangre, y ese testimonio está ahí. Entonces nosotros, usted ha cometido algo así, necesitamos un redentor, no hay otra. Y me gustaría poder explicarle más cosas, pero andamos cortos de tiempo. Le voy a decir que lea Salmo 49, porque entonces ahí el rey David habla y dice, ni su hermano más cercano va a poder pagar el rescate. ¿Quién puede pagar tu rescate? ¿Quién puede perdonar la culpa de tu pecado, ¿va? Cual fuera? Porque entonces no es solamente a quien ofendemos aquí en la tierra, sino a quien ofendemos en el cielo, a nuestro Creador. Amén. Por eso el hijo pródigo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, no solamente es la falta aquí, también tenemos que enfrentar la justicia allá. Y algo que le quiero comentar es que dentro de esa ley, ¿verdad? Esa ley de Dios, Dios estipuló en su ley que fuera el pariente más cercano el que te redimiera. Es decir, que aquel que quedaba huérfano, pues no tenía quien lo redimiese, ¿verdad? Si no quería un tío o el familiar más cercano, pues no había quien. Eso lo vemos ahí en Ruth capítulo, bueno, todo el libro de Ruth, pero enfocándonos en el capítulo 4, ahí usted puede leer la historia en casa. Dice, aquí está hablando Boaz, no Boaz Lightyear, Boaz. Dice, si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y respondió, yo redimiré, porque no sabía que no solamente era la persona, sino la tierra, y si tenía hijos con Ruth, pues tenían que llevar el apellido del difunto. Es la cuestión ahí. Verso 6, respondió el pariente. Amén. Respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, o sea, mi apellido. No quiero dar mi apellido. Entonces dice, no sea que se dañe mi heredad, redime tú, y le subrayé la frase, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Qué le quiero decir con esto? Entonces acuérdese que el Señor Jesús, cuando viene a presentarnos a Dios, a los gentiles de aquella época y de ahí para nuestros días,
ya no le llamó Jehová, sino que dice la Escritura, Padre, vuestro Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Y que no solamente sea algo nominal, sino que tengamos una relación con Dios así, de padre a hijo. Amén. Pero entonces también a los fariseos, a la gente religiosa de esa época, le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis cumplir. Yo te pregunto, ¿quién es tu padre? Porque entonces el derecho de redención es para el familiar más cercano. Si tu padre es Dios, te felicito, aplausos, ¿ah? Porque entonces tu redención está cerca, como comenzamos leyendo. Pero si tus obras y mis obras denotan que nuestro Padre, el que nos ha engendrado o regendrado, es el diablo, porque el diablo es de división, de dividir, que tiramos para dividir, para lastimar, entonces simplemente va a decir, no, no te lo doy. Es ahí donde entra el sacrificio de Jesús. Mire, Hebreos 9:12, vamos terminando. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No solamente fue para la gente de su tiempo, para la gente que lo vio cara a cara, que caminó con él en esta tierra, no. Obtuvo eterna redención. Y termino con Job 33:27. ¿Qué me toca a mí hacer? Dice el libro de Job, Dios, Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé, pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, aquel que reconoce, aquel que se arrepiente, y no solamente eso, sino que se lo declara a Dios y dispuesto a corregir, ¿verdad? Dice, aquel que dijere, pequé, pervertí lo recto, no me ha aprovechado, verso 28, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Entonces, usted puede ver las cosas que pasan a nuestro alrededor y, amén, van a pasar y van a ocurrir y son terribles. Pero el punto es, ¿quién es tu padre? Y si te das cuenta que en realidad tus obras denotan más que eres hijo del diablo, pues entonces dice ahí, Dios está mirando sobre los hombres. Pero aquel que dice, que reconoce, pequé, pervertí lo recto, no me ha aprovechado, Señor, perdóname. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. ¿Quieres esa redención de Dios? Ora conmigo esta mañana. Dile, Padre, venimos delante de ti para darte gracias por la vida, por tu misericordia, pero sobre todo por la oportunidad que nos das en Cristo Jesús, porque todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que Cristo murió por nosotros. ¿Y qué nos toca hacer? Venir delante de ti y reconocer. Sabemos que nos hemos contaminado, Señor, con nuestros malos pensamientos, nuestras malas obras. Si somos gente que lastima, que violenta, tú lo sabes. Gente que, aún teniendo el conocimiento, no separamos en nuestras decisiones y acciones lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano, lo inmundo de lo limpio, Señor. No nos queda más que reconocerlo este día, pedirte perdón, Señor, y decirte, adóptanos, que tú seas nuestro Padre, para que entonces esa redención, esa obra de redención que fue ya hecha en Cristo Jesús hace más de 2000 años, tenga ese efecto sobre nosotros, y a pesar de las cosas que enfrentemos en esta tierra, se pueda cumplir esta palabra, Señor, que nuestra alma no pase al sepulcro, sino que más bien caminemos en luz. En tu luz veremos la luz. Suplicamos tu ayuda, tu perdón, tu bendición para lo largo de esa semana, y sobre todo, Señor, que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues medite esta palabra, participe de la cena. Bendiciones.